Muchas gracias por la invitación. La realidad es que hacía muchísimo tiempo, creo que 8 o 9 años que yo no visitaba Chile. Me encanta, me fascina. De hecho, no sé, quería preguntarles a alguno de ustedes, ¿por qué es que son tan amables? De verdad me llama muchísimo la atención la amabilidad y lo atenta y lo cordial y lo cálida que es la gente aquí. Entonces me da muchísimo gusto poder estar aquí y más que nada me da mucho gusto poderles compartir algo en lo que llevo trabajando tanto tiempo y en lo que hemos hecho tantos avances y en lo que nos hemos realmente apasionado mi equipo y yo y pues creo que estamos haciendo algo que de verdad puede ser muy benéfico, o más bien ha sido, pues lleva siendo muy benéfico para muchas familias. Afortunadamente veo que los traductores ya se van y entonces tendrán que interpretar mi mexicanismo, pero trataré de ser claro. Una de las reglas que yo siempre trato de poner, o de lo que me gusta que sepan, es que lo más importante de estas presentaciones es que ustedes entiendan verdaderamente de lo que estamos hablando. Si en cualquier momento hay alguna duda, si en cualquier momento algo no queda claro, si en cualquier momento me paso de tecnicismos o lo que sea, de verdad deténganme y con todo gusto lo hablamos y lo discutimos para que ustedes tengan los conceptos claros. El objetivo primordial es que aprendan lo más posible de lo que nosotros llevamos haciendo tantos años y puedan con base en eso decidir si esta es una alternativa que quieren atender, ¿no? Este es un aviso que realmente nada más lo pongo para sus impresiones, para que ustedes que se llevan todo el programa y deben de estar. Me gusta empezar siempre con esta frase, que la realidad es que no la tradujimos, pero entienden el concepto y es parte de lo que la doctora Guzmán estaba hablando hace rato. Algo que nosotros nos hemos dado cuenta en los últimos 8 años es que curiosamente los padres más involucrados son sus hijos quienes mejores resultados tienen, de todas las intervenciones. No importa de qué estés hablando, siempre el caso en el que los padres están más involucrados, sus hijos tienen mejores resultados. Y eso es particularmente importante en cuanto a la terapia celular, porque algo que van a ver ahora, o de lo que vamos a hablar, es que la terapia celular no es una intervención que la gente deba de hacer en lugar de todo lo demás. Es una intervención que se debe de hacer además de. Nunca nadie les debe decir, ¿sabes qué? Haz células madre para que puedas dejar de hacer todo lo demás. Eso sería una falacia del tamaño del mundo. Es muy, muy importante siempre tener esto claro. Las células madre ayudan, o la terapia con células madre ayudan y van a promover los resultados. Van a promover y les van a ayudar a ustedes a que cualquier resultado, cualquier otras intervenciones que estén haciendo antes, empiecen a tener mejores resultados. Pero si ustedes creen que pueden hacer las células madre y dejar de hacer todo lo demás, va a ser un rotundo fracaso. Bueno, creo que ya les platicaron un poco de mi trayectoria. Aquí veo que muchos están grabando, aquí están los datos de contacto. Si en cualquier momento tienen alguna duda, me pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter, por todos lados, y alguien me avisará. Y con gusto, pues bueno, podemos continuar las conversaciones. ¿Qué vamos a aprender durante esta charla? 1, ¿qué son las células madre? 2, ¿cómo es que actúa la terapia de células madre en el autismo? Y 3, ¿qué involucra la terapia? ¿No? Primero tenemos que entender de qué estamos hablando y después cómo es que esto funciona en el autismo. Sé que ustedes, el simple hecho de que estén aquí educándose, informándose, aprendiendo más, los pone en un subgrupo muy particular de padres, entonces ya conocen las bases bioquímicas del autismo, ya conocen muchos de los efectos posibles causales, etc. Entonces es importante para mí también explicarles, una vez que entendamos qué son las células madre, poderles explicar cómo es que estas influyen en el autismo para que ustedes entiendan y puedan tomar una decisión. Y por último es, obviamente, qué involucra. Las células madre son células que técnicamente se definen por 2 características. Tienen la capacidad de autorregenerarse, que quiere decir que de una célula pueden salir nuevas células iguales, ¿no? Generalmente tenemos de una, salen 2, de 2, 4, 8, 16, etc. Y la segunda característica muy importante que tiene, porque hay muchas células que se autorregeneran o que se replican, ¿no? Las células del hígado generalmente se están autorreplicando, por ejemplo, pero las células del hígado, a diferencia de las células madre reales, no tienen una característica importante, y es que no se pueden diferenciar o madurar y convertirse en otros tejidos.
es la que en inglés les da el nombre de stem cells, porque stem quiere decir tallo, y de ahí salen varias ramas. Así es como nosotros nos formamos, todas nuestras células. Tenemos una sola célula, una vez que se unen los dos gametos, y esta célula da lugar a las distintas poblaciones celulares que todos nosotros tenemos. Y esto sucede a través de distintas especializaciones. El ejemplo más sencillo que siempre comparto con mis alumnos de medicina y con varios padres es, cuando ustedes son niños, todos vamos a la misma escuela, todos van al mismo kindergarten, todos van a la misma escuela primaria, y quizás una vez que llegan a las escuelas secundarias se empiezan a diferenciar hacia sus distintos gustos. Y habrá algunos que se van hacia las ciencias sociales, otros a las ciencias naturales, otros a las artes, etc. Y dentro de cada uno de esos grupos, una vez que llegan quizás a la universidad, se empiezan a diferenciar más. Quienes fuimos a las ciencias naturales, hay quienes se van a la biología pura, hay quienes vamos a la medicina, a la veterinaria, etc. Y dentro de esas todavía se pueden especializar más. Lo mismo hacen nuestras células. Al final, todos empezamos en el mismo camino, pero al final hay células sumamente especializadas, que algunas se vuelven músculo, otras se vuelven cartílago, otras se vuelven neuronas, otras se vuelven piel, etc. Esa es la capacidad clara, típica y única de las células madre. Son las células con las que nosotros podemos reparar. Seguramente han escuchado de los distintos tipos de células madre y de las células embrionarias y de las células adultas y de las células amnióticas. Básicamente así es como sucede. Tenemos las células totipotenciales y estas son las células embriónicas típicas. De una de estas células puede dar lugar a todo un ser humano. Y después, conforme se van diferenciando, empezamos a tener ya ramas más específicas, pluripotentes, que quiere decir que pueden dar lugar a distintas ramas o grupos, y después ya las ramas específicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí las hematopoieticas, que pueden dar lugar a las células rojas, a las células blancas, las de músculo, las del sistema nervioso, hueso, algunos otros tejidos. Todas estas células son adultas. ¿Okay? Las células que se cultivan a partir del cordón umbilical de los pacientes recién nacidos son adultas. Las células embrionarias se obtienen a partir de embriones. ¿Okay? Una aclaración importante: nosotros no utilizamos células embrionarias, creo que son células tienen mucho potencial, pero todavía falta mucho por estudiarles. No es diferenciar cuáles son unas y cuáles son otras, ¿vale? Las embrionarias son estas, generalmente se obtienen de, no son abortos como la gente piensa, se obtienen de clínicas de fertilización in vitro, se fertilizan varios óvulos y se van implantando de 2 o de 3 en 3. Y una vez que los padres obtienen los embarazos que desean, el resto de los óvulos ya están fecundados y en lugar de tirarse se están haciendo investigaciones con ellos. Sin embargo, repito, nosotros no utilizamos ninguna de ellas. Sé que aquí en Chile no se permiten y no están listas para uso comercial. Después también se dividen en dos tipos importantes, y aquí es donde está la diferencia: las halogénicas y las autólogas. De aquí en adelante estoy hablando exclusivamente de las células adultas, ¿vale? Las halogénicas y las autólogas. Como su nombre lo dice, halogénicas es que son de un donador y autólogas son de la misma persona. Las halogénicas tienen material genético distinto al de la persona que las está recibiendo, ¿vale? Nada más que son de la misma especie, no va a ser un trasplante con células de otra especie, que en alguna ocasión se utilizaron hace los finales de los 90, principios del 2000, cuando veían tratamientos de los implantes de placenta o estas cuestiones de células madre, que generalmente se hacían implantes y se depositaban en la grasa subcutánea para cuestiones anti-envejecimiento. Ese es un trasplante de células que obviamente no eran halogénicas porque no eran de la misma especie. En algunos casos eran vacunos, en otros casos eran bovinos y demás. En el caso de las terapias con células madre, las halogénicas pertenecen a la misma especie, comúnmente son de donadores de cordón. ¿Por qué se utilizan de donadores de cordón? Porque estas células no tienen marcadores de superficie. Si cualquiera de nosotros tomamos una célula de nuestro cuerpo, cualquiera que sea, tenemos ciertos marcadores en la superficie. Los marcadores, imaginen que son pequeños letreros que dicen cierta información, en este caso a quién pertenecen. Entonces mis células tienen ahí un letrero que dice célula de Ernesto, y si yo tomo una de esas células y se las pongo a cualquiera de ustedes, su sistema inmunológico las va a reconocer como extraña y las va a atacar. ¿Cuál es la ventaja o por qué es que podemos usar células de donador de cordón? Porque la placenta durante el embarazo
se dedicó a filtrar la sangre de la mamá y a quitar muchos de estos marcadores de superficie, de tal manera que esas células pudieran llegar al niño y se estuvieran nutriendo sin que estuviera desarrollando una respuesta inmunológica. Entonces, estas células que cultivamos en ese momento no tienen los marcadores inmunológicos, por eso es que se pueden hacer bancos de células de cordón. Y si vamos más atrás y se acuerdan que todas estas células, una de las características que tienen es que se pueden autorreplicar, tenemos ahí, por eso tenemos tantos bancos de células de cordón, porque podemos utilizar unas cuantas, las expandimos a tener dosis terapéuticas, pero ahí seguimos con nuestro guardado de células. Más o menos con las técnicas que nosotros utilizamos, con la patente que desarrollamos para células de cordón, obtenemos aproximadamente de 1200 a 1500 dosis por cada donador. Entonces, bueno, si alguno de ustedes guardó las células madre de su hijo y están en buenas condiciones, créanme, le pueden hacer un tratamiento a la semana y le va a durar toda su vida. Una de las ventajas cuando se utilizan estas para cuestiones terapéuticas es que se puede fácilmente controlar el número de células que vas a utilizar, porque tú tomas el número de células que necesites de un vial y las vas a aplicar. Por el otro lado están las autólogas. No todo el mundo tiene células guardadas o no todo el mundo tiene acceso a células de donador o no las quiere utilizar por sencillos motivos. De hecho, nuestro protocolo de autismo que hemos estado utilizando desde hace 8 años se basa exclusivamente en células autólogas y más adelante les voy a explicar por qué. Estas células son cultivadas del mismo paciente, ya sea de que las guardaron durante el nacimiento o que antes del tratamiento se cultivaron comúnmente de la médula ósea. También se pueden obtener de otros tejidos como la grasa, quizá en algún momento hayan escuchado que se pueden obtener células madre de la pulpa de los dientes cuando se caen. Hay muchos sitios donde hemos encontrado células madre. Comúnmente la médula ósea es un excelente receptáculo de células madre y de ahí se cultivan. Las ventajas es que no tienen posibilidad de rechazo. Si estás tomando tus propias células y las estás guardando, estás incrementando su número y después las recibes, no tienes por qué rechazarlas, es un autotransplante. Y aquí es donde cambia un poquito el número de células que puedes utilizar. Generalmente los padres cuando nos hablan y revisan otros sitios dicen, es que en esta otra clínica me dicen que son tantas células por tratamiento, ¿cuántas células ponen ustedes? Todo depende de cuántas obtengamos. Vale, generalmente los números son mucho más altos, pero aquí no puedes saber con anticipación exactamente cuántas células vas a poder cultivar. La realidad es que aquí no hay mucha diferencia en cuanto a resultados, ni mucho menos, pero sí consideré importante que conocieran, ¿verdad?, cuál es la diferencia entre los tipos de células, ¿no? Hasta aquí, ¿alguien tiene duda o no le quedó completamente claro qué son las células madre? Vale, entonces ya listos, vamos a empezar a hablar de cómo es que estas células actúan y cómo es que funcionan o benefician a nuestros niños. Antes que nada es importante recalcar que las células madre no curan. No hay nada que se cure con células madre. Reparan. Todos nosotros en este momento tenemos células madre que están circulando a través de nuestro sistema. Estas células madre, su función es encontrar y responder a señales de daño tisular. Si de repente yo vengo bajando las escaleras y me caigo y no sé, me golpeo y me provoco un raspón, lo que va a suceder es que ciertas células van a generar una reacción inflamatoria, van a liberar ciertas sustancias y van a activar estas células madre. Y las células madre van a decidir y van a llegar si es que ellas se empiezan a diferenciar o a convertir en células madre para reponer todas esas células, o si sencillamente van a liberar nuevos factores de crecimiento para que otras células regresen y empiecen a regenerar esos tejidos. Estos son procesos que pasan todos los días en nuestro cuerpo. Salimos a la calle y Santiago es una ciudad que durante muchos años ha tenido el mismo problema que teníamos en donde yo vivía, en la Ciudad de México. La contaminación, estamos respirando basura todos los días. Entonces nuestros pulmones están constantemente siendo dañados. Afortunadamente tenemos células madre que todos los días están reconociendo este daño y están generando nuevas células de pulmón. Porque es que eventualmente tenemos un daño permanente, porque llega un momento en el que el daño es mayor que la capacidad de regeneración de nuestras células madre. Pero básicamente este es un proceso que sucede todos los días en nuestros cuerpos. En el autismo lo que sucede, bueno, antes de explicar específicamente en el autismo, quiero hacer una diferencia, quiero diferenciar
específicamente entre la terapia con células madre y el accionar de las células madre. El accionar de las células madre es un proceso natural que está sucediendo en nuestros cuerpos todos los días, como se los acabo de explicar, y la terapia con células madre se refiere al tratamiento médico, el cual utiliza células madre, ya sean tuyas o de algún donador, para promover la reparación de las células tejidos dañados. Muchas veces cuando hablo con los padres y hacemos una presentación similar, una de las preguntas comunes es, bueno, si ya tenemos células madre circulando y de todas formas planeas obtener las células madre de mi hijo para atenderlas, ¿por qué es que estas células madre no están teniendo un beneficio en mi hijo en este momento? Y la respuesta es clara, porque también están reparando muchas otras cosas. Lo que nosotros hacemos es tomar algunas de estas células madre, concentrarlas, incrementar sus números en muchos casos y devolverlas específicamente al sitio en el que yo quiero que actúen. No nada más a que estén circulando y a ver qué se encuentran. Esa es la diferencia entre una y otra. La terapia con células madre en el autismo está enfocada a 3 puntos: influir el sistema inmune, el sistema neurológico y el sistema gastrointestinal. Aquí siempre me gusta contar una pequeña historia. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, si ustedes escucharon la presentación, mis estudios y mi enfoque siempre fue en la medicina regenerativa, en medicina anti-envejecimiento, y de ahí pues fuimos a las distintas áreas. Soy miembro del faculty de la Academia Americana de Anti-Envejecimiento, y nos dedicábamos a hacer tratamientos de células madre porque tienen un potencial regenerativo muy importante. Entonces obviamente gente que quiere evitar y retardar el envejecimiento les beneficia. Pero algo que empezamos a entender y a descubrir es que también ayudan a regular el sistema inmunológico de manera muy importante. Y algún médico, así como hoy estoy hablando con ustedes, en ocasiones también hablo con médicos, y algún médico se acercó y dijo, oye, yo tengo pacientes con autismo, y esto estoy hablando de 2010, dijo, yo tengo pacientes con autismo y ellos podrían beneficiarse de todo esto, y él había leído que en alguna clínica en Alemania, por el 2008, 2009, en Düsseldorf, estaban haciendo tratamientos de células madre para el autismo, y empezamos a trabajar con él, y poco a poco nosotros nos empezamos a especializar o a volver. Nosotros no somos médicos de autismo que hacen tratamientos con células madre, nosotros fuimos siempre médicos de células madre o de medicina regenerativa, y poco a poco nos empezamos a especializar en el autismo, al grado que todos los médicos que atendemos nos entrenamos en MAPS, conocemos el acceso biomédico, etc. Pero me gusta decírselos porque esto es algo que nosotros hemos ido aprendiendo, y hoy vengo a decirles, la realidad es que lo que yo aprendí en la carrera, en la escuela de medicina sobre el autismo, nada tiene que ver con la realidad y con todo lo que hemos estado descubriendo después, ¿no? Todo el mundo piensa que es una enfermedad puramente neurológica. Ustedes saben que es una enfermedad que tiene una base más bien gastrointestinal, inmunológica, que se manifiesta por ciertos síntomas neurológicos. Nosotros no sabíamos eso. Nosotros lo hemos ido aprendiendo de médicos como la doctora Guzmán, que amablemente nos ha invitado y nos ha referido a sus pacientes, del doctor Carcinel, del doctor Rossignol, y afortunadamente hemos podido entender estas cuestiones, y no solo eso, sino poder modificar nuestro tratamiento en cuanto al número de células que tomamos, la calidad de su viabilidad, cómo las estamos administrando de vuelta, para que tengan el mayor resultado y el mayor impacto en estas áreas. Ustedes bien saben que hay distintos grados de afección gastrointestinal en el autismo. Nosotros creemos y tenemos la firme teoría de que la terapia con células madre asiste en la reparación de la pared intestinal y así ayuda a regular su función. Fue precisamente la doctora Guzmán quien en alguna ocasión notó que un paciente que ya llevaba quizás 2-3 años en protocolos de quelación y que tardaba mucho, estaba teniendo mucha dificultad en disminuir sus niveles de metales pesados, recibió la terapia y unos cuantos meses después, quizás 6 meses después, hizo una nueva determinación de metales pesados, se dio cuenta que habían disminuido 3/4 partes de lo que llevaban. Ella no tenía idea por qué, nosotros la verdad es que no teníamos no lo esperábamos, no lo podíamos anticipar, pero cuando nos envió esta información empezamos a estudiar un poco más, empezamos a hablar con otros médicos, y la teoría que tenemos es que la terapia con células madre ayuda a reparar ciertos tejidos. Si nosotros tenemos cierta permeabilidad de tubo digestivo, el famoso leaky gut, y podemos ayudar a que estas células empiecen a reparar, la ventaja es que ya no vamos a seguir absorbiendo muchas de estas cuestiones. Entonces, no era que originalmente los protocolos de quelación y demás no estuvieran funcionando. Lo que sucedía es que, así como estábamos limpiando, seguíamos absorbiendo. Por más que fuéramos muy cuidadosos con el ambiente en el que estábamos, con los medicamentos, con
con los alimentos, se siguen absorbiendo. Una vez que tú cierras eso o reparas ese daño, la quelación realmente se empiezan a ver los resultados. Quiero enfatizar, no quiere decir que no funcionara, no quiere decir que llegan las células madre y tiran el aluminio y el magnesio y demás para afuera, no tiene nada que ver con eso, pero evitan o ayudan a que ya no las estemos absorbiendo tanto. De hecho, hay varios estudios. Una vez que nos pusimos a revisar y a ver si había evidencia, ha habido varios estudios. De hecho, un grupo de investigadores japoneses en 2007, de hecho, aquí está, tomaron un grupo de niños con autismo y un grupo de niños neurotípicos y les hicieron biopsias del tubo digestivo. Y lo que encontraron es que en la mayoría de los niños con autismo, bueno, hicieron una serie de estudios comparativos, ¿no? Uno de ellos, porque vamos a hablar de algunos otros después, y lo que vieron es que en los niños con autismo hay lesiones específicas de la mucosa intestinal. La mucosa básicamente es la capa más interna del tubo digestivo. Es la única cosa que separa el contenido del tubo digestivo de nuestra circulación. Por ahí es por donde nosotros absorbemos todos los nutrientes y absorbemos todas estas cuestiones que deben ya de estar digeridas. Si hay lesiones en esta mucosa, por ejemplo, imaginen que tenemos aquí una lesión, ¿qué es lo que va a suceder? Que ciertas moléculas, que ya ni serán tan moléculas, sino ciertas sustancias, empiezan a libremente ser absorbidas. Y todos ustedes dominan lo que sucede aquí en el Ikigai, ¿no? Y empiezan a crear respuestas inmunológicas. Quizá alguno de ustedes no tenía muy claro, no sabía. Nuestro sistema inmunológico, sobre todo en la edad de bebés, está en el tubo digestivo. Por eso es que es tan fácil que los bebés desarrollen alergias alimenticias. Y si tenemos aquí una permeabilidad contra ciertas, o que evita que ciertas sustancias se queden fuera, las empezamos a absorber de tal manera que empiezan a desencadenar respuestas inmunológicas crónicas que van a durar para toda la vida. Por eso es que muchas veces nuestros niños, por más que seamos muy cuidadosos con ciertas cuestiones y no los exponga a gluten, caseína o a ciertas sustancias durante muchos años y después los vuelves a exponer, siguen teniendo el problema. ¿Por qué? Porque ya generaron anticuerpos. Y es una reacción alérgica, así como cualquiera de ustedes, si son alérgicos a cualquier otra cosa, sucede de la misma manera. Entonces, lo que nosotros creemos o lo que nosotros hemos estado viendo es que nuestros pacientes empiezan a mejorar en cuanto a la función gastrointestinal, empiezan a mejorar en cuanto a la absorción de sustancias que no deberían. Y nuestra teoría, junto con varios de los médicos con quienes hemos trabajado, es que si estamos ayudando, si están promoviendo la reparación de la mucosa gastrointestinal, ya no estamos absorbiendo tantas cosas, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Bueno, ¿qué sucede cuando estamos absorbiendo todas estas sustancias que no deberían de estar en el cuerpo? Empezamos a desencadenar reacciones inmunológicas importantes. Estas reacciones inmunológicas, ciertas células van a llegar. Lo que sucede es que hay una célula, que es un tipo de células que se pasan circulando y van a encontrar sustancias que no deberían de estar en la circulación o en los tejidos. Las van a identificar y van a sonar las alarmas. Van a empezar a llamar a otro tipo de células, las van a encapsular, las van a buscar, van a encontrar la manera de deshacerse de estas sustancias. El problema es que cuando empezamos a hacerlo crónico, todos los días, todo el día estamos teniendo esta infección o más que esta infección, esta invasión de sustancias externas, lo que sucede es que pasamos a vivir en un estado de inflamación crónica. Muchos de ustedes quizá ya han escuchado este término. Es un término que antes utilizábamos para adultos mayores. Y les digo, viniendo desde el lado del antienvejecimiento, este es un problema típico. Es inflamación crónica que está teniendo cierto daño y ciertas repercusiones en distintos tejidos. Por eso es que empezamos a tener, no sé cómo les digan aquí en Chile, pero en México les decimos los achaques. Las dolencias. ¿Qué sucede? Exactamente, ¿qué sucede? Que bueno, empieza a haber inflamación en las articulaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un grado de inflamación crónica. Y lo que empezamos a ver es que en muchos de estos pacientes, en muchos de los pacientes con autismo, también se hizo la comparación y empezamos a encontrar factores inflamatorios. Esta citocina, que se llama interferón gamma, se vio detectada en niveles muy elevados en pacientes con autismo. Prácticamente todos los pacientes con autismo que estudiaron tenían niveles de interferón gamma elevados, mientras que los pacientes neurotípicos no los tenían elevados. No tienen que saber qué es el interferón gamma, pero nada más para que se den una idea, otra población de pacientes en quienes lo encontramos elevado crónicamente es en pacientes mayores con demencias.
Este interferón gamma, a diferencia de muchas otras sustancias, es una citosina que sí atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces cruza y puede llegar a generar esta inflamación crónica a nivel cerebral. Por eso muchos pacientes adultos lo describen como esa neblina cerebral. Me siento así como nublado. Es exactamente lo que está sucediendo. Está generando una reacción inflamatoria dentro del encéfalo, ¿vale? Y estos investigadores lo que vieron es que los pacientes con autismo tienen niveles elevados de interferón gamma. Esto únicamente se detectó en sangre, no lo hicieron en líquido cefalorraquídeo. Nosotros llevamos 2 años haciendo estudios. Parte de nuestro protocolo, lo vamos a hablar un poquito más adelante, incluye una infusión intratecal, que es a través de una punción lumbar. Entonces, al hacer la infusión, tenemos acceso al líquido cefalorraquídeo. Hemos estado tomando también muestras de líquido cefalorraquídeo, hemos estado estudiándolas, y en la mayoría de ellos, esto es cierto también. Dentro del líquido cefalorraquídeo es algo que no hemos publicado porque estamos todavía generando más información, pero es algo que ya les podemos decir que sí estamos observando. De hecho, lo estamos trabajando con una serie de pacientes en Italia, del doctor Antonucci, con quien estuvo la doctora el año pasado, y pues bueno, esperamos poder tener información más adelante. ¿Cuál es una manera de regular el sistema inmunológico? Y la primera es la más obvia. Ya escucharon, de hecho, hace rato que llegué, la doctora Guzmán estaba hablando acerca de eso. Número 1, dieta. Eso es importantísimo. Nosotros no atendemos un solo paciente que no esté siendo vigilado en cuanto al reporte nutricional. O sea, papás que nos dicen, ay, lo que pasa, tuvimos un paciente de Jordania, un niño de este tamaño, 9 años, y la mamá decía, es que lo único que quiere comer son chicken nuggets de McDonald's. Y es lo único que come, eso y cualquier porquería que sea roja, ya sean gomitas, dulces, lo que sea rojo, es lo único que él come. Es muy importante enfatizar que lo que estamos poniendo, en este caso nuestros niños están poniendo en su cuerpo, es importantísimo, y no solo eso, es imperativo para que la terapia pueda funcionar. De nada sirve estar haciendo un tratamiento con una infusión de células madre, que su objetivo es regular el sistema inmunológico, si por el otro lado estamos generando nuevas respuestas inmunológicas. Tomen en cuenta que cada que nosotros ponemos algo en nuestro cuerpo, una de dos, o lo reconocemos como benéfico y nos nutre, o lo reconocemos como no benéfico y nuestro cuerpo es inteligente, lo quiere eliminar. ¿Cuántas veces han comido algo y se sienten inflamadas o inflamados? Es eso. ¿Cuándo fue la última vez que comieron una ensalada orgánica y que se sintieron inflamados? Digo, a menos que tengan respuesta al alcohol o alguna de estas cuestiones, pero la realidad es que estamos desencadenando respuestas inmunológicas, y lo mismo sucede con nuestros niños. En este otro estudio lo que vieron es que si se mejoraban estos imbalances inmunológicos, y lo hicieron a través de la dieta, una dieta estricta y vigilada en los pacientes con autismo, los síntomas mejoraron. Algo que nosotros hemos observado, de entrevistar a varios papás, y generalmente es papá el que confiesa esto, es que cuando los niños se caen o se golpean, pues al papá se le hace muy sencillo darles un Tylenol. Y después de darles el Tylenol, no solo se les quita el dolor, pero también los niños están más cooperadores. Paracetamol, acetaminofén, están más cooperadores. Esto sucede porque estamos regulando mucha de la cantidad de interferón gamma que existe dentro del sistema, o que está cruzando esta barrera hematoencefálica. Que quede claro, no recomiendo esto como tratamiento para nuestros pacientes, pero es algo que nos deja estas pautas. Estas observaciones nos dan estas pautas para entender qué es lo que está sucediendo cuando tenemos altos niveles de ciertos factores o citocinas proinflamatorias. Esto está un poquito, creo que la pueden ver mejor en sus notas, pero básicamente esto lo que explica es cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Y lo que está sucediendo en el autismo es que estamos constantemente estimulando a estas células, y estas células producen una sustancia que se llama interleucina 1-beta. La interleucina 1-beta es una citosina. Citosina quiere decir célula, y sina de llamar o movimiento, de cinesis. Quiere decir que están llamando a otras células. ¿Okay? Son citocinas proinflamatorias. Están reclutando un grupo de células que se llaman macrófagos, otras células proinflamatorias, linfocitos T y linfocitos B, y entonces están constantemente desencadenando estas reacciones de alarma y están desencadenando estos factores proinflamatorios. Esto es lo que sucede cuando tenemos un estado crónico de inflamación.
Y si tomamos en cuenta que no somos cuidadosos o que en ocasiones no estamos siendo cuidadosos, o algunos pacientes que sencillamente lo ignoran, la dieta, y todos los días siguen estimulando, bueno, ya se pueden imaginar la cascada inflamatoria que está teniendo este paciente. ¿Qué es lo que sucede con las células mesenquimales o las células madre como las que nosotros utilizamos? Que estas células, además, nosotros originalmente pensábamos que lo que hacían las células era llegar al cuerpo, encontrar los sitios inflamados o los sitios agredidos, adherirse a ese sitio, que es un proceso que se conoce en inglés como engraftment, y empezarse a diferenciar. O sea, oye, si tenemos una célula, un área del tubo digestivo que está afectada, estas células llegan al tubo digestivo y se vuelven células del tubo digestivo. Más adelante últimamente nos hemos dado cuenta que la proporción de células que reinfundimos y que efectivamente se implantan y diferencian es menos del 5% del total de células que pusimos antes. Entonces, ¿cómo es que actúan? Esto. Todas estas células entran y empiezan a liberar otro tipo de citocinas. Entre ellas aumentan la interleucina 10. La interleucina 10, todo nuestro cuerpo, así como las hormonas, que quizás ustedes saben, se manejan a través de una serie de mecanismos de feedback o de retroalimentación. Si sube una, baja la otra, y si la otra está muy alta, sube esta, y de esta manera responden. Lo mismo con esto. Entonces, al elevar la interleucina 10, estas células que empiezan a detectar niveles de interleucina 10, el mensaje que están recibiendo es: ya tenemos esto bajo control, ya no tienes que estar produciendo tanta inflamación. Y entonces disminuyen la secreción de interleucina 1 beta, de interferón gamma y de otra citocina que se llama factor de necrosis tumoral. Como ustedes se imaginarán, ese nombre no es nada bueno para nosotros, ¿vale? Tiene sus funciones, pero no la queremos tener en niveles elevados. Este es el rol más importante de las células madre que inhibimos. De hecho, por eso es que estas células madre nos ayudan para padecimientos autoinmunes, lupus, artritis, todas estas cuestiones de esclerosis múltiple. Podemos empezar a controlar la respuesta inmunológica, y lo mismo sucede con el autismo. Al empezar a controlar esta respuesta inmunológica, permitimos que el resto se esté reparando y no estemos en este constante estado de inflamación crónica. Por último, y esto es probablemente la observación que desde mi punto de vista fue más importante que hicieron este grupo de investigadores en comparar a niños neurotípicos con niños en el espectro autista, es que hicieron estudios de perfusión cerebral. Esto se refiere a qué tanta sangre está llegando al cerebro, ¿vale? Entonces estudiaron un grupo de niños con autismo e hicieron unos scans y vieron cuánta sangre llega al cerebro, y estudiaron un grupo de niños neurotípicos y observaron qué tanta sangre está llegando al cerebro. Y algo que encontraron es que los niños con autismo reciben menos sangre, menos circulación cerebral por minuto al cerebro que los niños neurotípicos. Esto resulta en un estado de hipoxia, o sea que hay menos oxígeno en ciertas zonas de la corteza cerebral. Esto no se da a todo el cerebro, es en ciertas zonas de la corteza cerebral. En particular, como les pongo aquí, en el lóbulo temporal. Si ustedes se fijan, el lóbulo temporal es esto que está aquí, ¿vale? Díganme si alguno de estos les parece familiar. En el área 2, la verde, que están siendo afectadas por bajo flujo de sangre, bajo oxígeno, y por ende no responden tan rápido, tan eficientemente como se debiera, es donde en esta zona lo que sucede es la memoria de corto plazo, el equilibrio y las emociones. ¿Han escuchado a algún niño que de repente está súper feliz y por nada del mundo se súper enoja? O al revés, que de repente está muy enojado y luego algo le sucede bien y cambia totalmente de sentido del humor. O niños que hoy aprendieron algo y mañana se les olvidó. Pues es eso. Luego, y no terminamos ahí, la zona 5 es la zona de la audición. ¿Alguna vez le han dicho algo a su hijo y creen que no los está escuchando? Quizá no los está escuchando, porque esta zona no está recibiendo estímulos. Acuérdense que el proceso de los sentidos, por ejemplo en concreto el de la audición, cuando nosotros hablamos, las ondas viajan por el aire y estimulan unas células dentro de nuestro oído. Estas células convierten ese estímulo vibratorio en impulsos eléctricos que atraviesan a través del nervio auditivo y que llegan a esta parte del cerebro. Esta parte del cerebro es la que los interpreta y nos hace entender.
Si esta parte del cerebro no está funcionando, les digo, estos niños no los están escuchando. ¿Y qué es lo que sucede? La circulación no está totalmente bloqueada todo el tiempo, es por ondeadas. Por eso es que hay ocasiones en las que no escuchan y hay ocasiones en las que sí escuchan. Hay ocasiones en las que sí se acuerdan de cosas, hay ocasiones en las que no se acuerdan de cosas. Si nunca recibieran sangre, obviamente no estaremos hablando de hipoxia, estaremos hablando de muerte cerebral o de muerte de esta área, no cerebral, pero de esta muerte celular en esta área. El área 11 es el área de Wernicke. El área de Wernicke se encarga de, o en esta zona se integran, es la comprensión del lenguaje escrito y hablado. Muchas veces es por eso que los niños, aunque sí escuchen, les cuesta trabajo interpretar adecuadamente lo que se les está diciendo o alguno de ellos que lee lo que están leyendo, porque el área de Wernicke también está afectada. Entonces se dan cuenta cómo todo esto empieza a tener relación. A nosotros nos pareció fascinante porque empezamos finalmente a entender porque es que muchos de estos pacientes presentan algunos de estos síntomas, y lo que es más confuso quizás para muchos médicos y para muchos profesionales que ven autismo, no del diario, pero que lo ven regularmente, estoy hablando del pediatra general quizás, les cuesta trabajo entender porque a veces tiene el síntoma y a veces no. A veces, o un niño con el mismo diagnóstico tiene unos síntomas y el otro no los tiene. En gran parte es por esto, porque durante ciertos periodos del día aumenta el número de citocinas proinflamatorias que están cruzando la barrera hematoencefálica y esas afectan toda la corteza cerebral. En ciertos momentos del día disminuye el flujo sanguíneo. Por ejemplo, hace rato que decía la doctora Guzmán del gluten. El gluten está demostrado en todos nosotros, tengan enfermedad celíaca o no. Si ustedes comen gluten, disminuye la perfusión cerebral durante unos minutos. O sea, eso está clarísimo. Entonces, si alguno de nuestros niños encima de eso lo hace, imagínense los síntomas que empezamos a tener. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Ya quedó claro por qué es que nuestra terapia, por qué es que nos interesa enfocar esas 3 áreas en concreto para poder tratar de abarcar lo más posible? En este caso quiero una vez más recordar, la terapia de células madre lo único que hace es de cierta manera level the playing field, decimos en inglés, de nivelar todo para que todas las otras intervenciones que estén haciendo funcionen. Cuando podemos disminuir estos problemas y nuestros niños tienen la capacidad de estar almacenando estas nuevas memorias y estar aprendiendo nuevos patrones, ¿qué va a suceder? Su progresión y su avance en las terapias de ABA, en las terapias ocupacionales, en las terapias del lenguaje van a ser mejores. Hemos tenido pacientes que empiezan a hablar después de la terapia de células madre. No quiere decir que las células madre instalen el lenguaje en la cabeza, quiere decir que básicamente crean las condiciones pertinentes para que estos niños puedan recuperar esta plasticidad cerebral e instalar nuevos conocimientos, e instalar nuevas conductas. Las conductas son conocimientos que también tenemos que instalar como cualquier otra cuestión. Entonces, si estamos en un ambiente de inflamación crónica con todas estas cuestiones de hipoperfusión cerebral, difícilmente lo vamos a lograr. Bueno, quizá alguno de ustedes dice, oye, pues esto suena muy bien, pero a ver, platícame. ¿Por qué tiene que pasar uno de los niños para poder hacer la terapia? ¿Qué involucra el tratamiento? Y en este caso, pues aquí sí, el resto de la charla fue bastante genérica. En este caso, pues sí me tengo que enfocar en lo que es nuestro protocolo, porque es lo que conozco. Hay otros protocolos y donde tenga oportunidad les iré diciendo, bueno, aquí cambien esto, aquí cambien el otro, pero obviamente las fases y lo que vamos a hablar en este momento van ligadas al protocolo que nosotros hemos desarrollado y perfeccionado a lo largo de estos 8 años. Nosotros dividimos en 4 las fases. 1 es la evaluación del paciente, 2 es el tratamiento en sí, 3 son las instrucciones post-tratamiento y 4 es el seguimiento. Si ustedes se fijan, el tratamiento y la terapia de células madre para nosotros nada más es uno de los pasos de toda la terapia. ¿Es importante? Sí, pero es tan importante como cualquiera de nosotros. No podemos hacer la terapia que hacemos y el protocolo que hacemos sin los 4 pasos completos. ¿A qué me refiero con la evaluación de pacientes? Nunca ha venido una persona en nuestra clínica que nosotros no conocemos perfectamente bien, que conocemos sus expectativas, que conocemos su evolución, que hemos hablado con los padres. Es muy importante para nosotros tener muy claras
cuáles son las expectativas que puede tener un padre con respecto al tratamiento, porque lo último que necesitamos es que se decepcionen, que no los logren, porque el niño también se da cuenta. No es nada más porque nosotros querramos seguir teniendo un porcentaje de bateo altísimo, no, es porque lo que queremos es verdaderamente que sea algo que les funcione, que sea algo que los ayude a acercarse lo más posible a la recuperación, o por lo menos a una autosuficiencia. Y necesitamos tener muy claras cuáles son las expectativas, necesitamos tener muy claras cuáles son las limitaciones. Bueno, necesitamos que los padres tengan muy claras cuáles son las limitaciones del tratamiento con células madre, qué es lo que realmente podemos alcanzar, qué es lo que no podemos alcanzar. Todo este proceso es gratuito, se llena un formulario, se habla con alguno de nuestros médicos, resuelven sus dudas. A algunos pacientes les toma 3, 4 días tomar la decisión, a algunos pacientes les ha tomado 2 o 3 años finalmente decir, sabes que ya voy. No hay problema, para mí lo más importante es que estén seguros que es un paso que quieran tomar, porque como les digo, es un paso que se toma en conjunto con su médico tratante, con su médico primario y con el resto de intervenciones que estén haciendo. No es algo que, bueno, voy a detener todo lo demás porque voy a hacer terapia con células madre. O en ocasiones tenemos padres que acaban de conocer el diagnóstico, están empezando en todo esto y dicen, a ver, ¿qué es lo más nuevo? La terapia con células madre. Bueno, voy a hacer eso porque no quiero hacer todo lo demás. Eso de la dieta está muy tedioso. Pero sorry, pero así no funciona. El tratamiento que nosotros hacemos es un tratamiento de 5 días. Lo dividimos en 5 días porque eso nos permite conocer, ya ahora sí hacer una historia clínica. Nosotros estamos en Cancún, entonces si alguno de ustedes quisiera venir, pues obviamente la evaluación y todo eso se hace de manera remota. ¿Sí? ¿Todos quieren venir? Bienvenidos. Bienvenidos. Si alguien quisiera venir, digo, hasta el momento solo hemos tenido un paciente que vino a hacer toda la evaluación también a Cancún, porque vivía en México, pero de ahí en fuera hemos atendido 487 pacientes con los que están ahora en esta semana en la clínica, y son de todos lados del mundo. De Chile solo hemos tenido 2 pacientes, pero eran adultos, y es gente que pues hace todo el proceso de vida remota, viene con nosotros durante 5 días, y hemos dividido el tratamiento en 5 días porque nos permite establecer fases claras, nos permite hacer una exploración física completa, nos permite realmente conocer al paciente, conocer a los padres, hacemos estudios de laboratorio previos, y hacemos básicamente toda la preparación, ¿no? Esto está mal puesto, no es cultivo, es obtención. ¿Cómo obtenemos las células madre? Hacemos un aspirado de médula ósea. El aspirado de médula ósea, si alguno de ustedes alguna vez se ha hecho alguno o no, generalmente se hacen del hueso de la cadera, se hacen en pacientes adultos que cooperen, se hacen con anestesia local. Es una sensación un poco extraña, pero hasta ahí no tiene por qué ser dolorosa. En el caso de los niños se hace bajo sedación inhalatoria, no es óxido nitroso ni tampoco es anestesia general, es sedación inhalatoria. Tomará 5 o 10 minutos, se obtiene una muestra y esa muestra nosotros la procesamos en el laboratorio. Separamos las células madre del resto de células y tejidos que existen en la médula ósea para tener una dosis concentrada de estas células. Todo esto lo hacemos dentro de nuestro laboratorio. Es importante recalcar que no se puede hacer en cualquier lado. O sea, no se hace nada más ahí en el quirófano. Nosotros tenemos laboratorios específicos, son áreas controladas, control de partículas, estériles, etcétera, ¿no? En el caso de los pacientes, una vez que vienen por primera vez, ya son quizás el 20% de nuestros pacientes hacen más de un tratamiento. Entonces la primera vez que vienen se hace un aspirado de médula ósea y todo su tratamiento completo, y además nosotros guardamos en nuestro banco las células madre de ese paciente. Entonces para tratamientos de repetición ya las tenemos ahí, ya nada más las expandimos, que quiere decir que aumentamos el número y generamos nuevas células. Estas también se hacen dentro de nuestro laboratorio, y se hace con un incubador especial que lo que hace es que está estimulando a que estas células estén produciendo más y más números y podemos generar distintas dosis. Las reinfusiones son 2 tipos, hacemos 3 reinfusiones en total, 2 intravenosas y una intratecal. Así exactamente, de hecho este video ya lo recorté bastante aquí. Bien, esto es como se ve, o sea, tampoco tiene gran ciencia, no es ningún producto extraño, es una infusión intravenosa estándar, normal. Esta es la solución con células madre.
además de las células madre, lleva ciertos factores de crecimiento y citocinas del mismo paciente. De esta manera las activamos fuera del cuerpo. ¿Se acuerdan lo que les dije? Las células madre en nuestro cuerpo están buscando las zonas afectadas. ¿Y cómo es que las encuentran? Por ciertas citocinas que se expresan. Entonces lo que nosotros hacemos es que tomamos una muestra de sangre, separamos esas citocinas de la sangre, las mezclamos con sus células madre, y estas células ya están buscando los sitios donde afectar. Exactamente. Se hace la infusión, y la otra es la infusión intratecal. Si alguno de sus hijos les han hecho alguna punción lumbar, generalmente son por cuestiones diagnósticas, es exactamente lo mismo. Se hace una pequeña punción, toma 3 minutos, se toma medio mililitro, ni siquiera es lo que se infunde, a menos que ustedes, hemos tenido varios padres que quieren además enviar sus muestras a algún laboratorio en Estados Unidos para que se les hagan estudios genéticos, etcétera. Pues bueno, las tomamos en ese momento y se las enviamos, pero por lo general es algo muy pequeño. A todas las mamás les digo, si ustedes tuvieron epidural, si es en el mismo punto donde se hace la punción, no tiene nada que ver una con la otra. ¿Okay? En la epidural se pone un catéter, se tiene que distender, se deja el catéter ahí por si el trabajo de parto es más largo, y cuando se los quitan les duele y molesta, incómodo. No es lo mismo. Nada más es en el mismo punto, pero es nada más una pequeña inyección, ¿vale? Y esto lo hace un anestesiólogo pediatra, no lo hace cualquier persona. ¿Por qué intratecal? Y creo que ya a este momento, esta es una de las cuestiones que, hasta donde yo sé, somos probablemente el único centro donde hace las infusiones de células madre tanto intravenosas como intratecales. Hasta muchos dicen que no son necesarias, que con que se haga intravenosa es suficiente. Y sí, evidentemente intravenosa pues vas a disminuir la cantidad de células inflamatorias, vas a controlar un poco. Sin embargo, hay un problema. Las células madre, al igual que muchas otras sustancias y moléculas, son demasiado grandes para atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces no llegan al sistema nervioso central. Van a poder regular el daño inmunológico, van a poder ayudar a regular el sistema gastrointestinal, pero si solo las infundimos a través de una infusión intravenosa, no van a cruzar esta barrera hematoencefálica y no van a llegar directamente al cerebro. La barrera hematoencefálica es algo increíble que nosotros tenemos para protegernos, porque si tenemos una bacteria que está circulando, evita que cruce y que llegue y que infecte el cerebro. El problema es que entonces tampoco entran las células madre, por lo menos no en números reales. Y nosotros, al hacer una infusión intratecal, se depositan las células en el líquido cefalorraquídeo que cubre y que baña a todo el sistema nervioso central y va fluyendo. Entonces estas células pues ahí se quedan e irán buscando sitios donde puedan afectar, donde puedan tener efecto, dentro del sistema nervioso. Ahora sí, ya que hicimos las infusiones, y esta es de hecho una de las partes de nuestro tratamiento, es imperativo, es importantísimo. Hay que empezar a estimular neurológicamente a nuestros pacientes right away. Ya prácticamente todos nuestros pacientes ya están estimulados cognitivamente, ya tienen ahí un reto cognitivo porque ya están fuera de su casa. Ya los sacaste de su día a día, ¿no? Ya llevan 2 o 3 días en Cancún, que quizás es más caluroso que donde ellos están, que quizás es más húmedo que donde ellos están, conociendo gente diferente, haciendo cosas distintas. Entonces ya es un estímulo en sí. Pero nosotros siempre procuramos además tener una sesión de terapia verbal, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, terapia BI. Todos ustedes se me quedan viendo como diciendo que una sesión no sirve de nada. Nosotros llevamos años en esto y sabemos que estoy totalmente de acuerdo con ustedes. No lo hacemos por la cuestión terapéutica, lo hacemos porque queremos que ellos se empiecen a dar cuenta que ya tienen capacidad de crear nuevas conexiones neurológicas. De repente van a ver que hemos tenido pacientes, por ejemplo, que estaban terrorizados del agua, completamente, y que después de la terapia están ahí en Cancún, salieron a la playa y de repente le dice a la mamá, agua. Se acercan al agua y lo tocan, y el niño de repente se quedó como en shock, y 2 minutos después, menos de 2 minutos después, dice la mamá que le cambió la cara, como que se dio cuenta y dice, oye, ya no tengo que reaccionar mal, ya tengo manera de reaccionar de esta manera. Pero es lo mismo. No quiere decir que las células madre hayan de repente instalado ahí una sensación de que ya pueden ser flexibles. No, sencillamente ellos mismos empiezan a encontrar esa flexibilidad porque la situación neurológica, a nivel neurológico, se ha recuperado esta plasticidad. Por eso es que para nosotros es importantísimo empezar a estimular al día siguiente. O sea, nosotros las infusiones son el miércoles y el jueves en la tarde ya están, a mediodía realmente, ya están teniendo alguna de estas terapias, ya están teniendo alguna de estas
cuestiones, hay papás que prefieren otras cosas. Desde nuestro punto de vista, siempre y cuando sea algo distinto a lo que normalmente hacen, excelente. Y esto es parte de las recomendaciones que también damos post-tratamiento. Una vez que regresen a casa, tienen que cambiar ciertas cuestiones de su ambiente. Si, no lo sé, y son cosas sencillas. Si su cama estaba en esta dirección en la habitación y la pueden cambiar hacia acá, hagan eso. Si ya se visten solos, cambien el orden de los cajones en su armario. Si se sientan, si su asiento del coche siempre va al lado derecho, vean si lo pueden cambiar al lado izquierdo. En la mesa del comedor, cámbienlos de lugar. Cualquiera de estas cuestiones, las primeras veces van a ver que no les encanta la idea, pero poco a poco se van a dar cuenta que pueden responder de manera distinta. Si son sumamente valientes, pueden cambiar las aplicaciones del iPad también. ¿Alguna duda? A ver, creo que fuiste la primera. El tratamiento y el protocolo es igual. Nuestro paciente más grande tenía 31 años cuando lo atendimos, ahorita tiene 33 o 34. Lo que se vuelve un poco más difícil es, hay dos cosas que hay que considerar. Una, cuando tienen 4 años y estamos haciendo un aspirado de médula ósea, por ejemplo, las células madre de esa médula ósea solo han estado expuestas a los factores ambientales dañinos durante 4 años. Cuando tenemos un paciente de 25 años, esas células ya llevan 25 años expuestas a estos. Entonces ahí quizás sí sea conveniente considerar un abordaje como el que hacemos con los adultos para otras cuestiones, que es con células halogénicas de nuestro banco de cordón. Y segundo, que en muchas ocasiones es difícil, sobre todo con los adolescentes y los adultos jóvenes, como este caso, es que ya también empiezan a desarrollar una personalidad, ya tienen muy claros sus gustos. Entonces de repente empezar a estimularlos y a obligarlos a que cambien muchos de estos patrones se vuelve más difícil. Pero el tratamiento en sí es esencialmente el mismo, los objetivos que estamos buscando son esencialmente lo mismo, pero sí se vuelve un poquito más difícil el promover todos estos cambios realmente que son de conducta. A ver, el follow-up. Bueno, nosotros no hacemos diagnóstico, nosotros tenemos pacientes que ya tienen un diagnóstico. Lo que no tiene nada de costo es la evaluación previa del paciente. Si tú dices, oye, ¿sabes qué? Es que definitivamente es algo que quiero revisar, bueno, te pones en contacto con nosotros, nosotros pedimos un intake form, que es un formulario médico para entender, y después te pones en contacto con uno de nuestros médicos, por video, por teléfono. Si estás por Cancún, puede ser en persona, no tenemos ningún inconveniente con eso. Y pues se te da toda la información, pero es importante recalcar, no es un diagnóstico como tal, y obviamente no es una consulta clínica. Sí, claro, exactamente, sí, evaluar expectativas y potenciales y todas estas cuestiones. Una pregunta. Sí, claro. Si entonces el paciente es adulto, de más de 20 años y hay que usar halogénicas, ¿cómo ustedes previenen el rechazo? No hay que usar halogénicas. Se puede o se recomienda en algunos casos utilizar las halogénicas. Estas son células de cordón, no tienen marcadores de superficie. Entonces son células que se pueden utilizar realmente con cualquier otra persona. Se cultivan del cordón umbilical. Nosotros tenemos una patente donde obtenemos las células no de la sangre, sino del tejido del cordón umbilical. Para entrar un poquito en eso, estas células llevan un proceso bastante estricto antes de poderlas utilizar. De hecho, nosotros tenemos que pedir permisos. Cada pasaje, que quiere decir las obligamos a que se repliquen, se vuelven a hacer nuevos cariotipos para asegurarnos que no están desarrollando ninguna mutación, ningún problema, etcétera, etcétera. Y como son células obtenidas en ese momento, no tienen marcadores de superficie. Son CD34 que no tienen rechazo. O sea, en ese caso, ¿cuántos días sería el tratamiento? Porque si no hay que cultivarlas, entonces ¿cuántos días? Lo podemos hacer hasta de 3 días. Muchos pacientes, cuando vienen de repetición, ya sea que con sus células o con halogénicas, pueden venir por 3 días. Pacientes adultos que vienen por cuestiones de ortopédicas, antiinfección. Tenemos un paciente con diabetes tipo 1 que vuela de Nueva York
en la mañana, se hace su infusión y se regresa en la tarde. Gracias. La realidad es que es bastante sencillo. Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo tengo el cordón de mi hijo en un banco acá en Chile. Ok. Y si yo quiero ir a tu clínica, Técnicamente sí se puede. ¿se puede? Sí. Ya he escuchado esa pregunta. Ah, El problema es, el problema con eso, y perdón que te haya acordado, el problema con eso, o la cuestión que tenemos que tener clara ahí, son varias. El transportar una muestra de control de ninguno, más que hasta el momento en el que nos la entregan en el laboratorio. Yo no sé si el tipo que la recoge en el aeropuerto en Cancún va a manejar la temperatura adecuada, si aquí la manejan. Y algo que se dieron cuenta, muchos de ustedes quizás escucharon del estudio de Tuck, del uso de células madre en Estados Unidos de cordón umbilical. Ellos utilizan halogénicas, bueno, autólogas, perdón, pero de cordón almacenadas al nacimiento. Cuando empezaron a reclutar pacientes y las empezaron a traer a su laboratorio, se dieron cuenta que más del 80% de estas muestras no son viables. Nadie le enseñó a los médicos cómo cultivarlas, cómo extraerlas. Las células madres son sumamente delicadas. Entonces, es más, confesión, cuando yo estaba haciendo mi internado en 2004, que yo estaba por los cuneros y donde los recién nacidos, y tomábamos las primeras muestras de cordón en un hospital privado en México, gente que estaba pagando 12, 15 mil dólares en ese momento para hacer aspirados de cordón, las tomaba yo con una aguja de insulina de este tamaño, que me decían, más chiquita para que no te cueste trabajo. Hoy que me dedico a eso, sé que las muestras tomadas con esa aguja se rompieron. La gran mayoría se rompieron, no son viables. Entonces lo que encontraron muchos de estos investigadores es que muchas de estas células no son viables. Entonces solamente el 10-15% de las células que tienes ahí, y en ocasiones no son suficientes para hacer un tratamiento. Pero, en pocas palabras, ¿es posible? Sí, sí es posible. Nada más hay ciertas otras cuestiones que sí tenemos que tener muy claras, que están fuera de nuestro control. Una vez que las recibimos en mi laboratorio y están en condiciones, ya tienes ahí banco para el resto de tu vida. Doctor, una consulta. Sí. Los dientes, cuando sueltan el diente de leche, Ajá. si uno se encuentra ya, ¿pueden también obtener células de eso o Difícilmente. en realidad no? Sí. Difícilmente. Ese fue un hallazgo que se hizo en algún momento donde empezaron a ver que había células madre en el diente. El cultivar esas células en condiciones y aumentarlas a dosis terapéutica, porque toma en cuenta que si yo te doy una célula, no te va a hacer nada, ¿no? Entonces, poder llegar a 1, 2, 7 millones de células, expandirlas a ese nivel, es complejo. Lo están utilizando mucho, o están haciendo estudios, varios dentistas, ortodoncistas, porque se cree que pueden ayudar a generar nuevas piezas dentales, por ejemplo. Una vez que tengamos manera de manipular mejor estas células y con bioimpresión tridimensional, se generan piezas dentales. Pero hoy por hoy la realidad es... Y lo otro, ¿hay alguna contraindicación? Así como una situación que Sí. no se puede realizar. Sí, una y la más importante es que las expectativas de los padres no sean lógicas o reales. Esa para nosotros es una contraindicación absoluta. Y otra es que la realidad pasa creo que nunca ha pasado con alguno de nuestros pacientes de autismo, es que el tratamiento que estamos proponiendo entre el aspirado de médula y las reinfusiones vayan a poner en riesgo la salud del paciente. ¿En qué casos sucede? Por ejemplo, hemos tenido pacientes que tienen una sección medular y que están cuadriplégicos y que quieren volar, pero su estado hemodinámico no es adecuado porque están en terapia intensiva y que nos dicen, no importa cuánto me cuesta. Tuvimos un paciente de Dubái, bueno, no fue paciente nuestro, pero una persona de Dubái que sus familiares hablaban y decían, no me importa cuánto cueste, pero te lo mando, y les pues no, porque lo vamos a poner en riesgo. No te puedo asegurar que vaya a llegar adecuadamente, que se pueda atender. Entonces, evaluamos el estado hemodinámico. Hay dos cosas que nosotros evaluamos. Una, que el tratamiento tenga un potencial de efectividad real. No te puedo asegurar que va a funcionar o que te va a beneficiar, pero quiero yo tener claro que la posibilidad es real y es tangible. Y dos, que no voy a poner en riesgo al paciente por hacerlo. Esas son las dos. Hola, una pregunta. Mi hija tiene una mutación genética, pero de todas maneras con todo lo que ella ha hecho, dieta y otras cosas más, sí ha tenido mejoras. Con este tratamiento, en esos casos de mutaciones, ¿las expectativas son menores? ¿Ha tenido alguna
experiencia? Depende cuáles, y si hay algunas que pueden condicionar el potencial de mejoría. No porque vayan a funcionar menos las células, sino porque cuando tenemos algún diagnóstico agregado, pues también tenemos sintomatología relacionada directamente con ese diagnóstico, ¿vale? Entonces, pues en esos casos quizás las mejorías no son tan evidentes. Y ese es otro de los motivos importantes por los cuales hacemos un proceso de evaluación previo. Porque si tú decides venir, yo quiero que tú tengas claro las condiciones o las expectativas que tenemos con tu hija. No las genéricas que yo vine a presentar porque estas son las más comunes, sino qué es lo que puedes esperar tú con tu hija, cuáles son tus alternativas. Hay algunos casos en los que entonces, bueno, les sugerimos utilizar halogénicas, porque las halogénicas no van a tener esa mutación, pero depende totalmente de cada paciente. Hola, otra pregunta. ¿Basta con una sola intervención? O te pregunto, porque realmente puede que uno, hablando un poco de las expectativas que tenga, puede que la primera intervención no se logre lo que uno espera, ¿ya? Eventualmente podría en una segunda intervención lograrse más objetivo. Okay. De hecho, me sorprende que se hayan tardado tanto en hacer esa pregunta. Esa es una cuestión. Nosotros a lo largo de estos años hemos notado precisamente eso, ¿no? que es de mucho interés. Hay clínicas donde le dicen a los pacientes, pues si no funciona la primera vienes a la segunda, y si no a la tercera, y si no a la cuarta, y si no a la quinta, y hablando de $20,000 cada viaje, pues bueno, realmente suman, ¿no? Entonces nosotros hemos estado trabajando para que nuestro tratamiento dé resultados y tengas mejorías en un solo tratamiento, ¿vale? De hecho, nosotros tenemos algo que le llamamos nuestra garantía de mejoría, que si tú, con ciertos parámetros que tenemos y con el seguimiento que tienes que hacer, y una vez que evaluemos al paciente como candidato, después de 10 meses no tienes mejoría y quieres hacer un tratamiento nuevo, el siguiente no te lo vamos a cobrar, ¿vale? Pero el objetivo claro es que mejores en un tratamiento. Aquí hay una cuestión muy puntual que sí quiero especificar. La mejoría no necesariamente está en el área en la que tú estás esperando. Tenemos muchos papás que llegan y dicen, es que a mí me encantaría que mi hijo hablara y es lo único que quiero. Y después del tratamiento mejoran función intestinal, disminuyen sus niveles de metales pesados, 10 mejorías, pero todavía siguen sin hablar. Bueno, es difícil, no tenemos un tratamiento que digamos, mira, este es para que hable, este es para esto. Entonces eso sí es muy importante hablarlo. Y de hecho esto es parte, otra vez se repite el mismo patrón. Después de que llevamos, nuestra clínica se dedica exclusivamente a atender autismo y parálisis cerebral en este momento. O sea, World Stem Cells Clinic, si ustedes van al sitio, es lo único que atendemos. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque queremos estar seguros que ustedes tienen un potencial de mejoría real y que durante el proceso de evaluación nosotros podamos saber y comentarles también todas estas cuestiones. Entonces, el médico con el que hablen, créanme que solo atiende autismo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes acá. ¿Dónde? Acá. Mire, la verdad es que yo tengo un hijo de 16 años con autismo, sin lenguaje. Hace muchos años que estamos escuchando el tratamiento con células madre. Japón creo que fue uno de los primeros países que empezó con este tratamiento. Acá en Chile averigué en Biocell y me decían no hay ninguna seguridad, no te aseguramos nada del tratamiento y con costos altísimos. Entonces, en concreto, yo creo que muchos papás queremos a lo mejor, no que nuestros hijos hablen, pero que tengan una mejor calidad de vida, pero tocamos mucho en el tema del costo del tratamiento. Ya habló de $22,000 en el viaje a Cancún. ¿Cuánto sería el costo promedio del tratamiento? El costo exacto del tratamiento de la terapia celular para autismo es de $19,000. Eso incluye todo lo que hablé ahora, lo incluye, incluyendo la garantía, incluyendo el seguimiento, todos los fees. Lo único que no incluye es el viaje en sí. En ocasiones tenemos ahí algunas que otras cuestiones, pero estamos hablando de $16,000 a $19,000. El precio de lista es de $19,000 con todo el tratamiento. Los pacientes que hacen repetición, o sea, los pacientes que vuelven a venir, aquí es otra cosa que no les dije hace rato. Hay pacientes que reciben mejoría y quieren hacer un nuevo tratamiento para obtener una nueva mejoría. En esos casos el precio es menor, en esos casos creo que son de $13,000 el
precio. Es algo en lo que llevamos, de hecho nuestro grupo tiene 2 clínicas, una es World Stem Cells Clinic, la otra es ReHealth. En ReHealth atendemos anti-envejecimiento, esclerosis múltiple, todas estas cuestiones, y nuestro objetivo lleva siendo que de ahí los tratamientos son mucho más caros para poder seguir cobrando prácticamente el costo en World Stem Cells Clinic. Para como están los reactivos y todas esas cuestiones es considerablemente difícil, pero lo que sí les puedo comentar, algo que nosotros siempre procuramos ayudar a todas las familias dentro de la comunidad, porque sabemos que ya están con muchos gastos, es planes de financiamiento, algunas otras cuestiones. Yo siempre les digo, si tienen dudas sobre el tratamiento, no hay que avanzar. Si lo único